Muy buenos días, niños, el Señor les bendiga grande y poderosamente. En esta mañana le damos gracias a Dios por este día que nos regala de vida y por todas las bendiciones que Él ha derramado sobre nosotros y sobre nuestra familia. Amén. Hoy continuamos con nuestra serie acerca de la oración y vamos a continuar leyendo en el Evangelio de Mateo capítulo 6 y continuamos con el versículo 8. Pero vamos a leer desde el versículo 5 que dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Amén. Hemos estado estudiando acerca de la forma en cómo el Señor nos muestra a través de la palabra que nosotros debemos orar y cómo no debemos orar. El Señor Jesús nos insiste en el versículo 5 de Mateo 6 que no seamos como los hipócritas, que si nosotros vamos a orar en una congregación, en un servicio, en un culto con los demás hermanos, lo hagamos, pero que no sea para nosotros ser vistos de los hombres, para que digan: ese hermano, esa hermana, ese niño, esa niña cómo ora, qué espiritual, qué vida de devocional, de oración tiene con Dios. No, sino para que Dios sea exaltado. También dice que cuando oremos, entremos en nuestro cuarto, cerremos la puerta y oremos a nuestro Padre que está en secreto. Y ese Padre que está en secreto nos recompensará en público. Nosotros no debemos orar por la recompensa, nosotros debemos orar para tener comunión, intimidad con Dios. Eso de entrar en nuestro aposento y cerrar la puerta significa eso, ese momento de intimidad con nuestro Dios, donde solamente somos nosotros, o sea, yo y Dios, más nada, más nadie. Y es ahí en ese momento en el que nosotros podemos recibir de Dios ese sentir de todas las cosas que nosotros debemos cambiar y de que nosotros debemos quitar de nuestra vida para ser gratos delante de su presencia. También dice que no usemos vanas repeticiones como los gentiles, porque piensan que por su palabrería serán oídos. Aprendimos que nuestra oración no debe estar cargada de palabras elocuentes y de palabras repetidas, como en muchas otras religiones, otras confesiones de fe se enseña que repetir una misma oración nos salvará, nos limpiará de pecado, nos sanará. No. Incluso hay muchas oraciones, el ser humano ha creado un sinnúmero de oraciones para cada cosa, que eso no le agrada a Dios y la palabra nos los enseña, porque lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros tengamos un corazón rendido ante Él cuando nos presentemos delante de su presencia en oración, ya sea en la intimidad de nuestra habitación o en un momento congregacional. Amén. Y en el versículo 8, que es el que vamos a estar meditando en este día que mencionamos el domingo pasado, es que no seamos como las personas que oran desesperadamente, como pidiéndole a Dios que, ay, Dios, respóndeme. No, porque Dios ya conoce nuestra necesidad. Recuerdan que hablamos de que en nuestra oración nosotros debemos procurar orar para que se haga la voluntad de Dios, que debemos orar con fe, que debemos hacerlo en el nombre de Jesús, con toda reverencia y humildad, que debemos ser perseverantes, ¿cierto? Que no usemos vanas repeticiones, como hablamos ahorita. Dios quiere que nosotros entendamos que Él conoce nuestra necesidad. Pero ustedes dirán: y entonces, si Él conoce nuestra necesidad, ¿para qué nos manda a orar y por qué no nos suple? Porque Dios quiere, niños, que nosotros aprendamos a depender de Él como nuestro Padre. Y la dependencia a Dios solo la aprendemos a través de la oración y la lectura de su palabra. Amén. Dice la palabra en el Salmo 139, versículo 16, que Dios conoce cada uno de los días de nuestra vida.
todos están escritos en su libro. Entonces imagínense, Dios conoce todo lo que hoy estamos necesitando, lo que vamos a necesitar en 2 meses. O sea, Dios no es ajeno a lo que ustedes y yo necesitamos. Lo único que Él quiere es que nosotros dependamos de Él, que nos acerquemos con confianza, que dejemos de ver allá a Dios sentado en su trono en el cielo y lo podamos ver aquí cercano en nuestro corazón, como el Padre que es de nosotros, como el Dios que nos ama y que envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos y hacer ese puente, ese camino para nosotros acercarnos a Él. Dice la palabra de Dios en Hebreos que por medio de Cristo podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia para el oportuno socorro. Dios conoce y entiende todo lo que nosotros necesitamos y sentimos, pero también quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Dice Filipenses 4, versículos 6 al 7, que no estemos afanosos por nada, que no nos afanemos, que no nos estresemos hoy, no, sino que nuestras peticiones las presentemos delante de Dios en oración, ruego y acción de gracias. Cuando hagamos eso, que presentemos nuestras necesidades delante del Padre con esa actitud de reverencia, de humildad, queriendo que se haga la voluntad de Dios y no la mía, y agradeciendo aún en medio de la dificultad, la paz de Cristo que sobrepasa todo conocimiento invadirá nuestras mentes y nuestros corazones. Amén. Algo también muy similar nos enseña el Señor en el Evangelio de Mateo. Ahí mismito en el capítulo 6, unos versículos más abajo, donde habla de que las aves del cielo no siembran, no ciegan, no recogen, no guardan en graneros, pero aún así Dios las alimenta. ¿Cuántos de ustedes han visto que existe un banco de gusanos? ¿Cierto que no hay un banco de gusanos? Para las aves no hay un banco de gusanos y aún así Dios las sustenta, ellas comen. Y esa muestra la vemos en que hay aves todavía volando en los cielos y cantando en las mañanas. Porque si Dios no las sustentara, si ellas no tuvieran que comer, ya no existieran las aves. Pero miren que Dios las sustenta. Y nosotros, dice la palabra en Mateo 6:26, que valemos mucho más que ellas. También dice, si ustedes se afanan por las cosas, ¿pueden acaso siquiera añadir 1 centímetro a su estatura? ¿Por qué nos afanamos? Dice en el versículo 28, ¿por qué se afanan? Por lo que van a vestir, por lo que van a comer. Si miren el ejemplo de las flores, miren la hierba, todo lo que hace Dios con la naturaleza, con su creación, cómo la sustenta. Y ustedes son mucho más que ellos, porque nosotros fuimos hechos imagen y semejanza de Dios. Somos sus hijos y Él nos ama. Y cuando el Señor nos dice que no nos afanemos, es porque Él sabe que nuestro corazón y el corazón de nuestros papitos se llena de frustración, de carga, porque hay necesidad, no me han pagado del trabajo, no se han pagado los servicios, se está acabando el mercado, no tenemos para la merienda del colegio de los niños. ¿Qué hacemos? Pero hoy el Señor nos enseña para que enseñemos a nuestros padres que nos acerquemos a Dios en oración, ruego y acción de gracias, para que su paz, que sobrepasa todo conocimiento, inunde nuestra mente y nuestro corazón, y podamos entender de que Dios ya conoce la necesidad, que solamente quiere que nosotros nos acerquemos a Él en oración. Este pasaje termina diciendo en el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, unas versiones dicen, vendrán por añadidura, y otra versión dice, os serán añadidas. Lo primero que siempre debemos buscar, niños, es la presencia de Dios, su justicia, su gracia, estar cerca de Él, porque así como leímos en el versículo 8 de Mateo 6, nuestro Padre sabe de qué tenemos necesidad y Dios es nuestro Padre. Y entonces primero debemos acercarnos a nuestro Padre. Y Él, conforme a sus riquezas en gloria, como dice la palabra, nos dará lo que necesitamos. Si hoy estamos enfermos, si no tenemos que comer, si están a punto de cortar los servicios, si no hay cómo pagar el colegio, se me quedó la ropa, se me desgastó el uniforme, nada más tengo un par de zapatos.
no nos afanemos, simplemente acerquémonos a Dios en oración, porque Él ya lo sabe, y pidámosle que nos enseñe a depender de Él y coloquemos esa carga en sus manos y digamos: Señor, yo sé que tú conoces mi necesidad, pero aún así yo ahora te la presento y te pido, Padre, que conforme a tu bondad y tu misericordia hacia mi vida, tú suplas esto que yo estoy necesitando. Tú hagas esto que yo hoy te estoy pidiendo conforme a tu voluntad para con mi vida. Porque recuerden, niños, que la palabra nos enseña que todo lo que nos acontece a los que amamos a Dios nos ayuda para bien. Amén. Vamos a orar. Señor, te bendecimos en esta mañana y te damos gracias por permitirnos una vez más entender y aprender que tú conoces todo de nosotros, que nada se escapa de tus manos. Hoy queremos pedirte que tu paz, que sobrepasa todo conocimiento, inunde no solo nuestra mente y nuestro corazón, sino la de todas aquellas personas que hoy necesitan algo, en especial a nuestros padres, a nuestros profesores, nuestros pastores, nuestros hermanos en la fe, nuestros vecinos, que tú suplas, Señor, conforme a tus riquezas en gloria, sus necesidades, pero que sobre todo les permitas, Señor, conocerte y entender que tú conoces todo de nosotros y que lo único que nosotros tenemos que hacer es buscar primeramente tu presencia, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.